Vale. El yoga de la música es la vibración del amor. Ravi Ram. Bienvenidos a Un Guiño a la Vida. Hoy estamos en la tertulia con Yolanda Modrego y tenemos de invitado a Ravi Ramoneda. ¿Qué tal, Ravi? Bien, gracias. ¿Me acerco un poco más? ¿Qué tal, Yolanda? Bien, encantada de estar aquí, un placer compartir con vosotros. Un placer que hayáis venido. Explícanos un poquito, Ravi, ¿cómo llega la música a tu vida? Si me permites, Sí. podemos hacer una pequeña introducción Sí, también. de quién es Ravi, ¿no? Para que conozcan un poquito su historial, ¿no? Bueno, pues Ravi para mí es pura devoción, lo defino así, como un gran músico que viaja por todo el mundo. Ravi Ramoneda, conocido artísticamente como Ravi Ram, lleva muchos años, más de 10 creo, ¿no? En el tema musical, en el canto devocional, compartiendo mantras, vibración, sonido con personas y abriendo corazones. Y yo creo que quién mejor que él para que nos explique esta maravilla de su profesión artística y el trabajo tan bonito que hace con las personas, ¿no? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Cómo empieza todo? Cuando yo tenía 7 años, mi padre me regaló un banjo. Y estuve tocando 3 acordes por los próximos casi 7 años más de mi vida. Y eso es lo más cerca a la música que tuve, ¿no? Mi abuelo, padre de mi padre, era músico, era trompetista, compositor. Mi tío, el hermano de mi padre, guitarrista. Entonces vengo, como lo tengo también en mi linaje, digamos, en la sangre, ¿no? Llevo la música. Yo en mi caso yo no estudié una carrera musical, por decirlo así. Y de hecho, a veces me gusta decir así en un código de humor, que yo no soy músico de formación sino de patología, ¿no? O toco o toco o me siento mal. Para mí tocar es algo que es fundamental. Para mí es como beber, como comer, como relacionarme con las personas. Es algo necesario para mí. Lo que sí que desde muy pequeño estuve relacionado con el contexto, en el marco de la música que yo comparto, que es la música, como muy bien dice Yolanda, es devocional. Entonces sí que en este marco, ¿no? La música llega a mí desde el momento que nazco, porque nací en una comunidad de yoga donde pues, cada semana tenían sus encuentros, cantaban mantras. Mi padre a veces en broma dice eso, ¿no? Es decir, tú mamabas literalmente, ¿no? Mantras y cantos devocionales, porque mientras tú estabas mamando de tu madre, ella estaba ahí contigo y todos estábamos cantando eso. Tengo algún recuerdo muy ligero, porque en la infancia cuesta un poco a veces acordarse de todo, pero tengo algunos momentos, ¿no? Que me acuerdo de sentir las vibraciones de todos cantando. Entonces, en ese sentido, la música podríamos decir que llega a mí en cuanto a la música devocional de siempre. Pero la música, como técnicamente he desarrollado a los 7 años con el banjo, a los 13 con la guitarra y a los 14-15 con la percusión. Ahí empiezo a investigar más, conozco el didgeridoo de Australia y luego me voy a la India. Alrededor de los 20 años empiezo a estudiar percusión en hindú y termino en India profundizándola, y ahí es donde también ya conecto con toda la parte del canto que hasta el día de hoy me acompaña. Esto es una búsqueda espiritual, interior, de conocerse, pero normalmente a la gente le pasa eso cuando tiene un percance en la vida, ¿no? Que se tiene que encontrar. Tú ya lo llevas esto desde siempre, ¿te ha pasado en algún momento en tu vida que has dicho, ha habido un antes y un después? Qué buena pregunta. Verás, a veces la gente piensa que por yo el hecho de haber nacido en una comunidad espiritual, no he sufrido como cualquier ser humano normal y corriente. Entonces, yo no soy especial en ese sentido. A mí nada me hace más especial que otro, tampoco peor. Entonces, he vivido momentos muy difíciles en mi vida. Y empezando por a los 7 años. Imagínate pasar de estar viviendo en una comunidad bella, en contacto con la naturaleza, era un niño muy libre, muy salvaje también, ¿no? Y nos daban mucho espacio, mucha libertad allí.
Entonces ahí a los 7 años, cuando se disuelve ese espacio, esa comunidad, esa forma de vivir, pues nos vamos a la ciudad, ¿no? Y además mis padres se separan a la vez, ¿no? Se terminó su matrimonio en el momento que se terminó la comunidad. Pues, imagínate, fue algo muy... es un cambio dramático, ¿no? En mi vida. Entonces evidentemente fue difícil. Después también la adolescencia es un proceso que nadie se salva. Por eso se llama así, adolecer, ¿no? A entrar realmente en contacto con el dolor. ¿Por qué se debe llamar así? Porque el dolor cuando somos niños no lo filtramos tanto por la mente. Entonces, si me duele, lloro, si me enfado, grito, la emoción viene y sale. Pero en el proceso de la adolescencia empezamos a entrar como una etapa más adulta, como de una madurez emocional, que pasa por un filtro llamado, yo qué sé, mente estructurada. Y eso, que por desgracia, en su peor, digamos, que forma que toma en nuestras sociedades, toda la represión emocional que vivimos, no debería ser así, sino debería ser para aprender a estar más ordenados internamente y saber autogestionarnos las emociones. Sin embargo, como es algo que hay que desarrollar, hay que vivir, hay que transitar la adolescencia para llegar a la madurez, pues todos pasamos por lo mismo, nos rompen el corazón, los peores miedos, todas esas cosas, así que... O sea, que quitamos el mito de que si naces en una comunidad hippie, bueno, que el yoga, que la meditación, que la conciencia es el pan de cada día, no tengamos los mismos problemas que todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Y eso es algo fundamental en los días que hoy estamos. Es curioso porque a veces a mí me preguntan, me dicen, pero si tú haces yoga, es decir, como han dado por hecho, ¿no? Que no tienes que sufrir, que no tienes que pasar malos momentos. Ellos dan por hecho que tú haces yoga, que tú haces meditación y que no, eso efectivamente, que tú no tienes que sufrir, como que ya estás, como si fueras un maestro ascendido, ¿sabes? Y yo me río, digo, hombre, precisamente por eso hago yoga, ¿no? Pero aquí, ¿cómo entra el mantra, Ravi? ¿Cómo entra a ayudar a las personas ante toda esta vorágine de emociones y de contradicciones que tenemos, que nuestra mente a veces es como explosiva, ¿no? En cuanto a pensamientos y nos conduce a todo ese tipo de emociones? ¿Cómo el mantra corta todo esto, ¿no? Qué buena expresión. Qué buena expresión. ¿Cómo el mantra corta todo esto? Yo no diría cortar, yo diría pulir. Mantra viene de la palabra manas y tráyate, que es manas es mente, tráyate está relacionado con algo que se libera, con liberar. Si nos centramos en que el mantra fue diseñado propiamente para liberar a la mente, ¿no? Es lo que también podría relacionarse con pulir un diamante, un bruto. Que a nivel del corazón, o sea, a nivel de la mente, pulirse como diamante es como un jardín, ¿no? Como si tu cerebro fuera un jardín gigante, ¿no? Y hay que educarlo, ¿no? Pero siempre dejándole que se expanda y crezca porque es su naturaleza. No arrancando los árboles de cuajo, sino podándolos y ayudándolos a que encuentren la mejor dirección, manifestando luego un jardín lleno de belleza. Eso es la conciencia, al fin y al cabo. Ese es el conocimiento. Tiene que ver cómo nosotros interactuamos con la vida, cómo nosotros podemos interpretar la vida, ¿no? A través de pulir la capacidad de percibirla, ¿no? A nivel del corazón, y eso es muy budista realmente, son quienes mejor lo explican, pues efectivamente ellos hablan de pulir el diamante de nuestro corazón, y ese láser no es sino el amor. Entonces, ¿qué es el mantra? El mantra es una herramienta que, al igual que este láser es el amor, el mantra tiene la combinación de las dos cosas, de la luz, de la conciencia, que se hace tangible a modo de información que el hombre es capaz de verbalizar recitando unas sílabas concretas que fueron creadas hace miles de años en una lengua que se llama sánscrito, traducida como la lengua de los dioses. Y
donde ellos en un estado alterado de conciencia fueron bajando esa vibración para que el hombre pudiera como expresar registros o arquetipos en cierto modo abstractos del universo en una forma tangible que permitiera casi tocarlos. Por eso dicen que era una lengua de la veracidad en sus tiempos, ¿no? Que eso hacía que cuando tú decías una palabra, eso era. Era como yo ahora me voy a mover hacia atrás en la silla. Y es una realidad. Pues si yo decía Agni, como es el dios del fuego, fuego. Sí. Qué potente, ¿no? Exacto. Por lo tanto es una lengua que tiene todavía mucho que revelarnos. Evidentemente estamos en unos tiempos donde somos un poco chimpancés y es mejor que no nos den ciertas armas porque no las sabríamos utilizar. Pero también tiene su sabiduría. Estas cosas mismas llegan en su momento, de la mejor manera para la evolución de la humanidad. Por eso han sobrevivido durante tanto tiempo, al fin y al cabo. ¿Y el mantra se vibra o se canta? Las dos cosas. Vale. Sí, solo que quería completar lo que estaba diciendo, que sería como esta parte de la luz y la parte del amor. La parte, cuando digo luz, como el concepto New Age, se va un poco a veces, ¿no? Como que le falta un poquito de tierra, ¿no? ¿Luz qué es? Luz no es solamente una luz divina. Luz es la materia. Es información luminosa, vibracional, energía tangible. Pues esto combinado con el amor, con el deseo sincero de encontrar a Dios, de comprender, ¿no? Eso tan desconocido que es el origen, y traído a un plano muy sencillo, ser feliz, disfrutar de nuestra vida, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ese sería como el objetivo del mantra. Muy pocas palabras, sí, muy resumido. Entonces, el mantra se vibra o se canta, ¿no? ¿Me has preguntado? Bueno, pues el mantra es las dos cosas y ninguna. ¿Vale? O sea, el mantra se puede recitar por dentro, así que no hace falta ser cantado. Se puede susurrar y se puede cantar. Además, a mí me gusta poner el ejemplo de que el mantra vendría a ser como una piedra que lanzamos en el agua de un lago, ¿no? El agua está tranquila y nosotros lanzamos la piedra. Entonces el agua hace unas ondas, ¿verdad? Entonces, estas ondas vendrían a ser el efecto que produce, el impacto que produce en nuestra conciencia el mantra. Por eso siempre digo que cuando después de estar un rato cantando, escuchen el silencio que se genera, porque forma parte del canto del mantra. Es como la estela de un meteorito, ¿no? Y de hecho es lo mejor de todo. Es lo que te hace el wow, porque es como que primero haces un esfuerzo, puede que te dé muchas sensaciones mientras tú lo estás cantando, pero al fin y al cabo no deja de ser algo desde la voluntad, y luego escuchas el efecto, ¿no? Que genera en tu interior. Y eso es fundamental porque ahí como que hay una parte de tu consciente que se da cuenta, que despierta. Qué bueno. Y ahora ya empiezo a divagar, ¿eh? Pero a ver, has hablado del jardín. Claro, la luz sería ver la utilidad de la mala hierba también, ¿no? Ver la luz también en la mala hierba. Bueno, ya te digo que empiezo a divagar. Entonces, si nosotros estuviéramos en el amor, ya necesitaríamos el mantra. El mantra está rompiendo eso para que podamos ver el amor. Si estuviéramos vibrando en el amor, necesitaríamos el mantra para llegar a vibrar en el amor. Qué buena pregunta. A ver. Es que ya te digo yo. Tú cuando me dices digo si algo, estuviéramos en el amor, me lo estás diciendo desde un lugar que no está. como creyendo que tú no estás en él ya, ¿no? Y todo lo que tú estás haciendo ahora, desde estar sentada, desde estar mirándome, desde estar respirando, desde estar planteándote una pregunta o escribiéndola y ahora haciéndola,
todo eso, si no hubiera amor, no existiría. Entonces, volviendo a tu pregunta, suponiendo que pudiéramos separarlo, cosa que ya nos muestra que somos una mente dual que separa las cosas, efectivamente no haría falta. Entonces el mantra nos ayudaría a ver lo que somos. Pero amor, sí, el mantra nos ayuda a ver lo que somos, porque remueve el subconsciente con tal contundencia que todo lo que todavía no estamos capacitados para ver empieza a florecer, a aflorar, se hace luminoso, lo podemos ver, pero también nos transita, se revela, ¿no? No significa que sea un proceso lo más happy flowers del mundo, a veces es fuerte. Pero la forma más bella de entender el mantra es que si tú llegaras a comprender en su totalidad un mantra, como al punto de decir ya no lo necesito, ¿no? Sería tu propia conciencia en el otro lado del río, que en un espacio desconocido, sea aquí o sea donde sea, manifestó el mantra para que llegara a ti y tú empezaras a desarrollarte a través de él, completaras tal estado que desde ese estado lo único que podrías hacer es seguir con el mantra, porque en ese espacio tú estás creando el mantra que tú en un momento mucho más atrasado de tu evolución, que nunca está desconectado, lo necesita. O sea, sería el mantra. Yo, claro. Y esa es la compasión. Y esa es la compasión. Cuando hay un hermano que está un poco más evolucionado, ¿qué hace? A ver, cuando 3 hermanos están yendo de excursión por el bosque y el mayor, más desarrollado, ve que los 2 más pequeños tienen dificultad, no va a decir, como yo estoy bien, tiro millas, ya se lo harán. No, va a ayudarles a los otros a subir. Y esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de todos los seres humanos cuando estamos conectados con el corazón. Entonces, revisarnos nosotros cuando veamos que en ciertos momentos no estamos actuando de esta manera, algo pasa, porque en realidad es nuestra verdadera naturaleza, es la compasión. El egoísmo también también es una naturaleza, es claro, supervivencia. Es ver la luz en el egoísmo también. Bueno, es supervivencia. En ciertos momentos, o sea, si tú estás con 3 amigos y ellos saben correr, aunque haya 2 que corran un poco menos, si aparece un lobo o un león te pondrás a correr y no vas a ir a darle la mano para que los otros corran más. O sea, hay cosas que y forman parte de nosotros, está bien. También está bien esa parte de egoísmo, es autoamor, es autocompasión. Pero en otro nivel más desarrollado, como estábamos hablando, y creo que ese es importante, sobre todo porque hoy día ahí fuera, ¿no? Hay muchas situaciones que nos despistan. No importa cuánta intención buena o mala hay detrás de lo que mueve las sociedades, pero lo que pasa es que las sociedades se están moviendo y se mueven demasiado deprisa. Y eso nos despista del presente. Y el presente es mirar a estos 2 hermanitos que están al lado y estar atento si están sufriendo y hay algo que tú puedes hacer para mejorar su realidad en ese momento. Aprovecho para introducir una cosa del curso de milagros que dice: tú haces milagros, tú trabajas los milagros para no trabajar, tampoco se tiene que decir nunca, tú vives los milagros para las personas que les falta, ¿no? Estás ahí para compensar esa energía. Luego también quería preguntar sobre el heavy metal. Entonces, ¿qué? Claro, heavy metal. Sí, claro. Esa vibración, notas esa vibración, claro, dicen que no, yo cuando divago. Pero, ¿qué sucede con música que podríamos decir emite una vibración violenta o fuerte? Muy bien. A ver, ahí hay 2 formas de... Estoy en una dualidad total. Sí. Vamos, y está bien, los oyentes en gran parte también, y todos. La humanidad funciona así, la mente es dual. Entonces, hay 2 formas de enfocar este tema. El primero es
nosotros, a ver, repite así brevemente, ¿vale? Lo que estás diciendo. O sea, me preguntas... ¿Qué sucede? ¿Qué vibración emite al mundo una música que vibra en la violencia, ¿no? Pero claro, hay muchas cosas que vibran en la violencia. Exacto. Fíjate. Uh-huh. Lo primero es que simplemente expresan cosas de la vida, del universo, de esta realidad. Esta realidad toda es una, toda es Dios. Y sus bases, igual que el pan es el agua y la harina, son la luz y el amor. Esa es la base de todas las cosas que ahora están pasando en esta tierra y en todas las que sea que hay que nosotros no conocemos. Por lo tanto, ¿qué es el heavy metal? Una expresión más. ¿Qué es buena? Una expresión no lo sé. De amor más. El que está tocando está vivo. Es una expresión Está de amor más. súper vivo. Los que están ahí saltando con él están súper vivos. Y el mar, cuando golpea fuerte las rocas, está súper vivo. Ok, entonces es una expresión más de la vida. Ahora bien, todos sabemos que somos agua. En un 78% me refiero al cuerpo, ¿vale? Principalmente somos agua en el cuerpo. Y este planeta casi se podría llamar planeta agua en vez de planeta tierra, porque en la superficie hay más agua que tierra. Masaru Emoto ha sido una de las grandísimas personalidades de este último siglo, que ha hecho descubrimientos de forma tangible que tanto ayuda gracias a la ciencia a evolucionar y a justificar lo místico que los yogis ancestrales y que los sabios y los sacerdotes, chamanes, ya han sabido, porque han sabido hacer desde dentro, a descubrir ciertas cosas que ahora, para que colectivamente no sea solo uno que va y lo comprende, sino que seamos muchos que vayamos de golpe y lo entendamos, la ciencia ha entrado en lugares, lo ha sacado afuera, lo ha mostrado, y mucha gente y su mente dice, ¡pah! ¡Wow! Esto puede ser, esto es real. Y Masaru Emoto ha sido una personalidad muy importante, porque vendría a ser como un gran yogi místico que realiza algo en él, que lo que ha hecho ha sido mostrar algo que ha comprendido comprobándolo a través de los recursos que nuestra tecnología actual accede. Por eso, haciendo referencia a esto, él vio precisamente cuánto afecta un solo pensamiento al agua. Un solo pensamiento que es mucho más sutil que las emociones, que una emoción puede ser 500 o 5000 veces más poderosa que un solo pensamiento, o 100 pensamientos juntos. Y no solamente una emoción, sino también un acto, ¿no? Un acto como puede ser un sonido, emanar un sonido. Las frecuencias cerebrales son sonidos, que son frecuencias, pero un sonido que es tan fuerte que se percibe en hercios de lo que nuestra capacidad auditiva responde. Imagínate que fuerte es ese volumen, ¿no? Y qué fuerte es el impacto que tiene eso. Bien, entonces, ¿que afecta un impacto en nuestras células la música? Sí, en mayúsculas. ¿Lo dicen los místicos? No, lo dice la ciencia. Los místicos ya lo sabían. Lo dice la ciencia, perfecto. Entonces, ¿qué hace la música metal? Pues si ves las cristalizaciones en el agua, son bastante destroyers. Sí. En cambio, si escuchas Bach, las cristalizaciones de ese agua son obras maestras de equilibrio, de geometría, luminoso. Pero te voy a dar un poquito más la vuelta a eso, porque yo sigo pensando que son manifestaciones de la vida. Solo depende de en qué contexto se viven. Por ejemplo, si tú vas a un concierto que a ti te gusta el heavy metal y lo vives saltando y bailando, tú vas a tener una experiencia. Si tú estás intentando tener una relajación o ponerte a dormir, es raro que puedas dormir, que tu sistema nervioso estará alterado. Entonces, es importante que cada cosa ocupe su lugar en su momento.
Aún y así no deja de ser verdad que pues, es un experimento científico y habla por sí solo. Pero, y con esto ya te dejo que pases a la siguiente pregunta, también comprobó cosas como coger agua de lugares de distintos lugares del planeta. Entonces, por ejemplo, observó agua de ciertos manantiales del mundo, o de agua de los Alpes o de los Himalayas, ¿no? Aguas que están en aquello puras, no lo siguiente, ¿no? Y las cristalizaciones eran hermosísimas. Bien, entonces también cogió aguas de ríos súper contaminados, cerca de fábricas y todo, y la composición era como súper desestructurada, ¿no? E impacta, o sea, impacta. Cuando decían como una palabra fea, sí, hay una prueba que lo pueden hacer todos en casa, que me parece que es durante una semana o 10 días tienes un arroz hervido, sí. 2 arroces hervidos en la nevera. Sí, en la nevera. Entonces les vas diciendo, cada mañana cuando te levantas a uno le dices todas las cosas bellas que se te ocurran durante 5 minutos y a la otra le dices todas las cosas feas que se te ocurran durante 5 minutos. Eso lo haces durante una semana, 10 días y vas a ver que hay un arroz que fermenta antes, se pone feo y el otro se aguanta bien. Y eso es un experimento que cualquiera puede hacer en la casa. Entonces, fíjate, por la misma razón, así como hay aguas que estaban en situaciones súper hostiles y estaban súper mal, y aguas que estaban en manantiales y estaban súper bien, este hombre cogió agua de uno de los ríos que está considerado más sucios del mundo, donde el pH que hay es tan locamente fuera de lo que puede sostener la piel humana que hay gente que si se baña ahí enferma seriamente. Ese río es el río Ganges, y especialmente a la altura de Varanasi, una de las ciudades más así fuertes a muchos niveles, porque muchas zonas de India llevan a quemar los cadáveres allí y los echan al río, y la gente que no tiene dinero no los puede quemar, los echan al río enteros. O sea, estamos hablando de un nivel fuerte, ¿sí? Cogió agua de ese río y la cristalización era hermosa, ¿no? ¿Por qué? Ya con esto os dejo porque hoy estoy que no veas cómo charlo. Cada mañana ahí se hacen unas oraciones con la salida del sol, donde miles de personas están poniendo todo su amor, como si Dios fuera ese agua. Madre Ganga encarnada allí en forma de agua, ponen toda su fuerza, su pasión, su devoción, su amor. Cada noche hacen lo mismo. Y durante el día, en toda la ciudad, es un templo gigante esa ciudad. Entonces, wow, qué tan poderoso es el amor, que resulta que en ciertos aspectos todavía del universo tangible que nosotros vemos, trasciende lo que aún podemos explicar. Y esto que dice Ravi, además, yo he tenido, la suerte de estar ahí en una de esas oraciones, 5 de la mañana, cuando estuve en India, y los días que estuve en Varanasi, es que te atrapa, por lo menos a mí. O sea, no podía salir de Varanasi, no me podía ir de allí. Y es esa energía de conexión, ¿no? con la fuente divina y con el canto devocional. Estás cantando todo el tiempo con ellos. Y no es algo turístico, es algo que es de ellos, o sea, es de su pura filosofía, es de su vida, es algo que ellos hacen cada día, ¿vale? No es como un teatro que vas a ver algo folclórico, no, es algo de ellos. Entonces tú vas, te sientas ahí y es que te atrapa, te quedas atrapada. Entonces algo sucede y es mágico. Entonces, un poco confirmando lo que estás diciendo, ¿no? O sea, realmente cuando hay una vibración tan alta en un lugar, ¿no? Es como tantas almas juntas, ¿no? Vibrando lo mismo, vibrando la frecuencia del amor, ¿no? Y ahí algo mágico empieza a suceder, ¿no? Con el canto de los mantras y con la música devocional. Pero es verdad, fue una de las ceremonias que más me atraparon cuando estuve en India, ¿no? Como llaman, con la caracola, con los inciensos, con los sándalos, ¿no? Es todo un ritual. Con el fuego, con los elementos, en realidad están con todos los elementos, ¿no? Y es sentirlo, o sea, no puedes estar haciendo fotos en ese momento, es como, no puedes, o sea, es estar allí y algo sucede mágico, ¿no? Estás conectado. Sí.
Y aunque no te sepas los mantras, creo que estás en la sintonía ya, en la frecuencia, entras directamente, ¿no? Aunque no sepas los vayans o estás ahí, ya te envuelve, es como algo que te envuelve, ¿no? Y entras directamente, ¿no? No, yo no quería hacer otra pregunta, quería hacer una reflexión englobando todo lo que has dicho, que el problema no es el heavy metal, el problema, que tampoco es problema, pero la cuestión estaría en cómo vemos nosotros al heavy metal, qué energía o qué pensamientos tenemos, esos son los que al final emiten, qué pensamientos tienes sobre ese río contaminado, qué pensamientos tienes sobre ese manantial, ¿no? Somos nosotros que estamos creando esa realidad y ese cambio de cristal. Entonces no es el heavy metal, somos nosotros, ¿no? Dijiste en algún momento, la música es la salvación del ser humano. ¿Esta música es la salvación del ser humano? Puede ser. Bueno, Los mantras. yo he dicho eso. En algún momento. En alguna. Bueno, Pau Casals lo dijo, ¿no? Quizás sea la música que cambia el mundo, ¿no? Que salve al mundo, ¿no? Efectivamente, yo me salvé, yo me sigo salvando cada día. Entonces yo creo que sí, que no es esta música, o sea, es que la música es como el alimento, yo lo digo desde el principio de la entrevista, ¿no? Y lo he dicho. Si viajas en cualquier cultura que esté más o menos conectada a su tierra y a su tradición, vas a ver que no hay ninguna que no incluya la música en su cultura, en su tradición, en su pueblo. La música es un lenguaje, es una parte imprescindible, yo creo, de las sociedades, porque es un lenguaje que trasciende la palabra. Aunque la usamos principalmente para transmitir, para dar contenido a las melodías, para compartir un mensaje, y en el caso del mantra para desarrollar la vibración concreta de lo que cada uno significa. Pero en el fondo la música trasciende la palabra, igual que el amor trasciende absolutamente todas las formas de relación que existen, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que precisamente la música puede salvar en ciertos momentos a que el ser humano esté muy atrapado emocionalmente en un lugar o en un pensamiento, porque son cosas que están intrínsecamente relacionadas a una experiencia que a veces no se puede argumentar y la mente no la puede resolver solamente desde el intelecto, solo desde conectar con ese sentimiento profundamente, de verdad, y que desde esa conexión con eso, desde esa mirada profunda, sin rechazar ninguna parte, se produzca una transformación. Y la música tiene esa capacidad de llegarte y tocarte, ¿no? Tocarte, atravesarte todas tus células directamente, tocarte en lo más profundo, ¿no? Entonces, sin duda creo que puede salvarnos de nosotros mismos, ¿no? De nuestra propia resistencia corporal, física que resiste ahí. Ay, porque esta emoción no la quiero sentir, no, y se tensa, entonces la vibración puede entrar ahí dentro, ¿no? Y disolver esas tensiones también. Y de la misma forma que un pensamiento limitante te está ahí impidiendo, ¿no? Resolver algo o avanzar en algo, ¿no? Y tal, puede un mensaje llegar con una melodía que te toque el corazón, puede realmente producir un cambio en ese sentido. Y bueno, podríamos estar hablando rato en esa dirección. Desde luego, yo creo que como herramienta para sobre todo las personas que nunca han meditado antes, por ejemplo, Cristina, en los cursos siempre hablamos, ¿no? de personas que me piden herramientas, ¿no? Porque están viviendo una situación emocional complicada, un bloqueo, no saben cómo salir de ahí. Yo combino la herramienta de un yoga que trabaja con el canto devocional, también con mantras, y con el coaching. Es decir, para mí es mucho más efectivo trabajar con esas dos herramientas que con una. Y la prueba de ello es que empiezo todos mis eventos de coaching vibrando un mantra y llevándolos a un estado de meditación profundo. Y después las personas cuando se van me dicen, oye, eso que hemos cantado al principio, ¿qué era? Pues era un mantra de Ravi, por ejemplo. Otro día empecé con Maha Mantra, ¿vale? Y me piden, ¿qué es eso? Entonces hay algo que se les mueve.
Y está claro que para una persona que no sabe sentarse y entrar en una presencia plena, y es muy complicado hasta que no llevas un tiempo y una práctica de tener la mente, yo creo que es complicadísimo por su naturaleza intrínseca, pero aprender a estar en un estado de silencio, de sunya interior, hasta que no llegas ahí, para alguien que nunca ha tocado prácticas de meditación, creo que el hecho de conectar con la música y con el mantra es una grandiosa herramienta, es una grandísima herramienta para despertar algo nuevo en ti, ¿no? Porque el mantra te toca, igual que nosotros decimos en coaching generativo, deja que como la intención te toque, ¿no? Siempre decimos, deja que eso te toque, como los grandes maestros cuando crean, ¿no? Cualquier creativo, cualquier pintor o cualquier músico, deja que la música les toque. Pues yo creo que es lo mismo, o sea, el mantra les toca, les llega. Entonces desde ahí se les abre todo ese espacio creativo que está tan dormido, y por eso después podemos trabajar muy bien esa parte desde el hemisferio derecho, ¿no? Todo lo que es la parte de creatividad, generatividad, proyección, creencias limitantes, pero primero han abierto su campo de energía con el mantra. Yo quiero poner un ejemplo rapidito, que tenía una amiga que tenía un gong y a mí me dolía el hígado. Y empezó a tocar, se pasó una hora tocando el gong, yo estirada, y notaba bombeos, pero súper fuertes cada vez que pasaba la vibración. O sea que realmente la vibración del sonido se vuelve física en el cuerpo. Y ahora quería preguntar, ¿qué influencia tienes tú del chamanismo? Bueno, el chamanismo es una palabra en realidad que viene de Europa. Los europeos llamaban chamanes a los mongoles, que se ponían plumas, lanzaban con el fuego, hacían sus ceremonias. Entonces cuando viajaron a Sudamérica, ahí tienen otros nombres, como taita, o tienen otras nomenclaturas. Fue el hombre europeo principalmente quien nombró chamán al sabio, ¿no? Al brujo, ¿no? Al mago, ¿no? Al bufón de la tribu, ¿no? El que sabe tejer desde el estado liberado de lo tangible, digamos, ¿no? En Brasil el payaso viene del carioca de Brasil, el que sabía, es un alquimista en realidad. ¿Qué hace un payaso? Es que te rompe completamente los esquemas, tu capacidad de aguantarte, de aguantarte en tu estructura, que en este caso podríamos relacionarla a tu seriedad. Llega un punto que no puedes y te descojonas de la risa, te rompe, ¿no? Y sientes tanta luz liberándose en ti en ese momento, ¿no? Fíjate, qué maravilla, ¿no? Qué poder de transformación que tienen, ¿no? Y el chamán es eso aplicado a todos los niveles de conocimiento que te puedas imaginar, de la persona que realmente ha comprendido qué significa ser humano, ¿no? ¿Qué es humano? Y hay tanta humildad en estas personas porque comprenden que no son ni más ni menos que un árbol o una hojita o un brote, ¿no? Pero también que una tormenta, ¿no? Que una cascada poderosa, que una montaña. Y la parte más increíble de esto es que uno puede llegar a ser tremendamente inmenso, ¿no? La otra es que no te pertenece ese estado, sino que tú formas parte de lo que está sucediendo. Y el humano de hoy en día, las personas que estamos en las sociedades, que hemos aprendido a volar cuando no tenemos alas, que hemos aprendido a navegar cuando no somos acuáticos, ¿no? Que hemos desarrollado tantas habilidades que son no sobrenaturales, sino extranaturales, ¿no? Que están fuera de lo que es natural en el ser humano. Hemos caído en la ilusión de creer que nosotros estamos más allá de lo que es
los cambios meteorológicos, ¿no? O los ritmos naturales del año, las estaciones y los ritmos de la vida. Pero hay una cosa contra la que no podemos luchar, y es el tiempo. No por tirarte el pelo, tu pelo va a crecer antes. Todo tiene su ritmo. Y las personas que tú has mencionado como chamanes, pero que en realidad son humanos que no se han desconectado, o que si se desconectaron, reencontraron el vínculo total consigo mismos en este espacio, tierra, universo, tienen esa capacidad de relacionarse con todo lo que está pasando. Entonces a veces son como locos para la tribu, porque nadie entiende, porque cuando toca moverse, todos se mueven y él se queda parado. ¿Por qué? Porque no toca moverse. Porque no se puede mover un árbol hasta que no sopla el viento para que se muevan sus hojas. Y cuando es el momento de moverse, su movimiento es total. Mi relación con esto es que yo estoy años luz de dónde están estos seres maravillosos, pero suficientemente sensible como para apreciar su grandeza y dejarme afectar por ella. Te quería preguntar, ¿has comprendido qué es ser humano? Ya me lo ibas a preguntar y te respondí, ¿no? No, dices que ellos lo comprenden. Claro, exacto, ya me lo acabas de contestar. Dijiste también, yo cojo cositas que has dicho, el nombre de Dios, ya también lo has contestado esta, pero no quería no decirla. El nombre de Dios en forma de sonido. Mira, esta va a favor de mi trabajo, ¿no? Muy bien. Pues esta podría ser muchas cosas, ¿vale? Pero sin duda lo que más se acerca a la forma de decir Dios en forma de sonido, no de sentirlo, sino de expresarlo, ¿vale? Es sin duda una sílaba sagrada que está en el comienzo de la mayoría de los mantras conocidos hasta hoy día. Esa sílaba se compone solamente de 2 letras, una vocal y una consonante. Y esa palabra es Om. Ancestralmente es A-U-M. Aum. Sí. El Om en sí lo que hace es expresar algo inexpresable. Con lo cual, cuando nosotros lo recitamos, podemos entrar como una llave, porque el universo es totalmente infinito y, por tanto, en cierto modo, más allá de caótico, abstracto. Y nosotros no somos ni siquiera, que ya sería mucho, ser como un pez o como una gallina que tiene un ojo en cada banda y podemos ver 2 cosas a la vez. Nosotros no somos ni eso, solo podemos ver una cosa y gracias. Entonces, como nosotros no podemos en sí directamente estar en ese espacio de percepción total, el Om es una manera de que a través de expresarlo empiezas a activar un proceso interno de expansión de tu conciencia para llegar en algún momento a poder ser el Om. Eso es Dios. Esa es la forma de decir Dios, digamos, a modo de sonido. ¿Por qué? Porque Dios es, como decía mi abuela, principio y fin de todas las cosas. Me llega a la vez que emites el Om, lo estás escuchando, ¿no? Exacto. Al final. Exacto. Vale, y otra cosa que dijiste que me encantó, la mente necesita mucho, el ser no necesita nada, siempre es suficiente. A ver, ¿puedes repetir eso? Me gusta. La mente necesita mucho, el ser no necesita nada, siempre todo es suficiente. Siempre es suficiente, en todo el añadido. El ser no necesita nada. Vale, ok, no. Bueno, ya está todo dicho en esta frase, ¿no? Sí, sí sabes realmente interpretarla, claro.
Bueno, se nos acaba el tiempo, nos vas a tocar algo, Sí. nos vas a Ajá. cantar. Cantemos una para... Lo mejor de el ser no necesita nada, Que cante. es cantar. Sí, sí. Bueno, ¿No? ¿sí? Vale. Sí. Voy a cantar un canto. Voy a esperar, ¿cómo voy a poner? Bueno, esto lo puedes quitar. Quítate el casco, sí, sí, mejor. Bueno, pero me irá bien para... Vale, para saber el el sonido, sonido. sí. Bueno, este es un canto que está precisamente cantado en japonés. Normalmente no canto, de hecho nunca hubiera imaginado yo que cantaría un día en japonés. También vas a cantar. Lo cantaba Mario, que es un amigo joven de mi amiga Maggie de California, que este chico murió este año, en una situación un poco dramática. Y su compositora, ahora no me acuerdo del nombre, no era de Mario, era de una mujer que me sabe mal porque estamos aquí en directo y todo, pero luego voy a buscar su nombre para que todos puedan saber la compositora original. Y Maggie me enseñó este canto, bueno, en los mismos días que pasó esto con este chico. Entonces, creo que va acorde con tanto que hemos hablado hoy del agua, de cómo afecta el pensamiento, la intención, la oración y el sentimiento que se le pone al acto. Y en caso de la música, pues imagínate, si ella hace por sí, cuando le pones todo esto, la amplitud que puede tomar. Y estos cantos, este concretamente, pues es un canto al agua. Un canto al agua que tengo el significado, no lo puedo ver porque como los que estáis viéndome por Instagram tendría que agarrar el móvil, pero tiene que ver con que el agua es pura, es la fuente de la vida y hay que cuidarla. Y es un canto realmente con toda la intención de sanación para que se curen, se limpien, se sanen las aguas de esta tierra y con ellas las del cuerpo y las de todo el ser humano. Así que bueno.
Koriko te makoto no da Umio kana inata osu Nomu no chikara ga Koriko te makoto no da no meio kana Wow. Ravi Ramoneda, Ravi Ram. Nos despedimos con la frase que has empezado, por favor. El yoga del amor. No, perdón. El yoga de la vibración. No, anda que. Me la hacéis decir a mí. Ahora estás en trance, ¿no? Estás arriba. Es ya. el Me la hacéis trance, es decir el a mí. trance de la música. es Me el la trance hacéis de decir la a mí. música. Yo es que no le he Vale, apuntado. ok. Es la vibración del Bueno, que amor. quede claro que vibración y amor hay, ¿vale? O sea, bueno, sí. Claro, es que lo que escribe uno luego se olvida. Era tuya la frase, sí. Sí, además es suya. Damos por hecho. Gracias, Ravi. Sí, el yoga de la música es la vibración del amor. Entonces, yoga es una práctica y música es una práctica. Y el yoga te lleva a la realización de la forma para lo cual fue creado, cuando en él hay amor, o por lo menos la intención de encontrarlo. Y en la música, cuando la intención es la misma, es yoga. Es un placer haberte tenido aquí. Gracias. Gracias, Ravi. A vosotras. Hasta pronto.